Hola, un saludo a todos y a todas. Les saluda el doctor Carlos Galvez. En esta ocasión vamos a hablar sobre un aparatito que consideramos nosotros que todos deben tener en su casa, porque la situación de pandemia mundial pues nos está afectando a todos. Primeramente quiero dejar claro, este aparatito no es para detectar el COVID, no detecta el COVID. Él lo que detecta es o mide es la cantidad de oxígeno en sangre. Por eso se llama pulsioxímetro u oxímetro. Cualquiera de esos dos nombres. También se le conoce como saturómetro. Este aparatito, ¿por qué es importante? Primero porque es un aparato no invasivo que cualquiera puede tener en su casa y no es de muy alto costo. Este cuesta alrededor de unos 10, 15 dólares y cumple bien su función. Decíamos que se conoce como oxímetro, pulsioxímetro o saturómetro. Funciona con una pinza, que es esta, ¿ya? Cuyo objetivo es presionarnos el dedo. Tiene una pantalla, que es esta de acá. Normalmente solo tiene un botón, que es este de aquí, que es de encendido. En su interior, vamos a encenderlo, tiene un pequeño láser, no sé si se ve ahí. Ese láser es el que va a medir la cantidad de oxígeno en sangre. ¿Y cómo funciona él? Nuestros dedos tienen una piel translúcida, cualquiera lo habrá notado cuando se pone una lamparita acá, o pueden ustedes hacer la prueba en su casa. Se pone la lámpara de su celular y van a ver que se trasluce toda la parte interna de nuestro dedo. Esto permite que este tipo de luz que tiene este aparatito, que es un láser, pase a través de nuestra piel. Eso, además, que nuestros dedos obviamente están muy vascularizados. ¿Qué significa esto? Que tienen muchos vasos sanguíneos, por lo consiguiente circula nuestra sangre en esa área. Es una sangre, o mejor dicho, es un área bastante rica en sangre. La sangre está formada, entre otros, por eritrocitos, que son los famosos glóbulos rojos que todos conocemos, que son ricos en dos moléculas conocidas como hemoglobina y oxihemoglobina. Son las moléculas que nos interesan a nosotros y con las que trabaja básicamente este aparatito. Ellas tienen una función y es transportar el oxígeno de nuestro cuerpo. Ambas moléculas absorben la luz y en este caso la luz del láser de nuestro pulsioxímetro. Al introducir nuestro dedo nosotros y encenderlo automáticamente, el láser lee la cantidad de oxígeno que hay en nuestra sangre. ¿Por qué mide la cantidad de luz? Mejor dicho, mide la cantidad de luz que deja pasar en nuestro dedo, y la que no pasa es porque quedó atrapada en las moléculas de hemoglobina y oxihemoglobina, dándonos así la cantidad de oxígeno presente en la sangre en ese momento. Recuerden que esto es una medida, es la cantidad de sangre en ese momento preciso. No es indicativo de que si yo en la mañana me tomé y salí con una saturación correcta, eso va a funcionar para mediodía, para la noche, ni siquiera funciona para 10 minutos después, porque puede variar de un momento a otro la cantidad de oxígeno, sobre todo o principalmente cuando nosotros tenemos alguna patología en las vías aéreas o en nuestro sistema pulmonar. Normalmente siempre nos va a proporcionar dos valores, estimados amigos y amigas. Vamos a encenderlo acá. El más grande siempre es el que da el porcentaje de saturación de oxígeno. Se le conoce, o aquí aparece como SpO2, el cual es el porcentaje de hemoglobina en sangre, ¿ya? Entonces, si ustedes ven acá, en la parte de arriba, que es el número mayor, ese es el SpO2. O sea, ¿qué nos indica ahí? Me está dando una lectura de 98%. Es una lectura válida, correcta para el área donde yo vivo. Ahora, esto es importante, esa lectura va a variar dependiendo de los metros sobre el nivel del mar en donde yo viva. Si yo vivo en una ciudad cercana al mar, la cantidad de oxígeno en ese lugar es mayor. Si la ciudad queda a mayor altura, por ejemplo a unos 1500, 1600 metros para arriba, pues la cantidad de oxígeno va a ser menor. Los pacientes con enfermedades preexistentes van a tener generalmente una lectura más baja. En una ciudad a mayor altura, el 94%, igual o mayor a eso, se considera normal. En una ciudad cercana al mar, pues lo normal es 96%. Generalmente, ahora no son valores absolutos. En algunos países se toma como lo normal mayor o igual al 90%. Menos de eso nos va a indicar que hay una menor cantidad de oxígeno en sangre. Eso tomémoslo en cuenta. Entonces ya podemos pensar aquí, si la persona tiene
menos del 90% que hay algún problema de respiración o en las vías respiratorias, en los pulmones o alguna patología presente. Los valores más comunes oscilan, decíamos, entre 94 y 99%. Los pacientes con enfermedades preexistentes van a tener generalmente una lectura más baja. ¿Qué pasa si yo saturo menos del 90%? Seguramente yo voy a padecer disnea. ¿Qué es disnea? Es la dificultad para respirar. Probablemente también me canse más rápido, aumentará mi frecuencia cardíaca para compensar la falta de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que voy a aumentar la cantidad de veces que yo respiro por minuto para compensar la falta de oxígeno en mi cuerpo. En estados más severos yo voy a presentar cianosis, o sea, una coloración morada o azul en las uñas, y en los labios. Eso nos indica a nosotros de que debemos administrar oxígeno suplementario, ¿ya? En casos más severos, deberá ser necesaria la famosa ventilación mecánica o el entubamiento del paciente para evitar de que pues, se descompense y pasemos a una situación más crítica. Por eso es importante, estimados amigos y amigas, que personas con enfermedades respiratorias como EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o con enfisemas, asma o infecciones respiratorias recurrentes o frecuentes, es necesario revisar cómo anda la saturación de oxígeno, que es parte de un chequeo rutinario en este tipo de personas o en este tipo de pacientes. Algo muy importante a tener en cuenta es que el porcentaje de saturación va a cambiar dependiendo de la altura, como acabamos de decir hace un momento. Si tomemos como ejemplo, una persona que vive a nivel del mar va a tener un mayor porcentaje de saturación de oxígeno que una persona que vive a 1500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, acá en San Salvador estamos más o menos a unos 600 metros sobre el nivel del mar, entonces la lectura que yo presenté hace un momento pues es la adecuada para esa altura. A mayor altura, menos concentración de oxígeno, eso tengámoslo claro, ¿ya? Para que no nos preocupemos cuando no debemos. Bien, siempre, decíamos al inicio que vamos a enseñarles a leer correctamente y todos los números que presenta este aparatito. Hay una barra lateral, acá aparece al lado izquierdo mío, sería en el lado derecho de su pantalla, esa barrita que se puede ver que sube y baja. Esa barra que sube y baja constantemente es normal que así sea. De no ser así, eso nos puede indicar a nosotros de que nuestro paciente padece una arritmia cardíaca. En ese caso, la oxigenación o el dato que nos dé no va a ser muy preciso. En la parte inferior, aquí, que parece una como ola, también tenemos esa barrita u onda de pulso, que si es muy pequeña nos indica a nosotros que no está llegando suficiente sangre al dedo o el dedo no está bien posicionado en el láser. Y también nos va a indicar que la presión arterial es baja y aquí también deberíamos de medir la presión arterial, ¿ya? A nuestro paciente, porque esto nos va a dar una lectura errónea y no sería el porcentaje de oxígeno real. Entonces, en este caso, si ustedes pueden ver acá, ahí la onda en la parte de abajo, pues está normal. Si fuera más pequeña, pues eso ya me indica que yo tengo un problema. Tenemos en la parte arribita de la onda el PI, o sea, índice de perfusión. Este que nos indica, sirve básicamente para saber la cantidad de sangre que está llegando al dedo y esto nos indica si es adecuada o no. Si este número que nos da aquí, el PI, es menor a 0.2, la lectura no va a ser confiable porque nos indica que está llegando poca sangre a nuestro dedo. Si el índice es mayor de 2, es mejor porque eso nos da más confianza en la lectura. En este caso, si pueden ver ahí, está dando 16, 17, por ahí va a variar, pero eso es normal. Pero menos de 0.2%, pues ya la lectura que obtendremos no es adecuada, o sea, no va a ser de confianza. Bien, ¿por qué es importante, estimados amigos y amigas, esto? Porque con este aparatito nosotros podemos evitarnos problemas con nuestros familiares o amigos. Si nosotros, hay personas que padecen con el COVID, alrededor del 5% de personas que padecen COVID o que se han contaminado con este virus, padecen lo que se conoce como hipoxemia silenciosa. ¿Qué significa esto? Que los niveles de saturación de oxígeno en sangre de nuestro paciente van a disminuir a una cantidad muy baja y la persona, el paciente, no va a presentar ninguna dificultad,
No, normalmente, si un paciente tiene una saturación de oxígeno de 60, 65 o menos, va a estar que se ahoga porque le va a faltar oxígeno y su cuerpo lo va a notar. Pero en este caso de la hipoxemia silenciosa, el paciente aparentemente su cuerpo no reacciona. Hay varias teorías al respecto que no vamos a introducirnos en ellas porque no es la razón de este video, pero importante, yo puedo ver a un paciente, a un familiar que puede estar tranquilo sin ningún problema y cuando le mido la saturación me va a dar 50, 60 y esa persona tiene que estar ya inmediatamente hospitalizada para no enfrentarnos a una catástrofe o a un problema. Entonces, ¿por qué? Este tipo de personas no van a presentar ningún síntoma o dificultad para respirar, no van a presentar cianosis. Este paciente generalmente se ve normal, lleva su vida normal, pero poco a poco la oxigenación va disminuyendo y nos podemos dar cuenta demasiado tarde. Y incluso ya para que logre entubarse, pues ya no va a dar tiempo o va a fallecer. Por eso la importancia de este aparatito para ese tipo de casos. Y por eso recomendamos nosotros la compra, estimados amigos y amigas, de un pulsioxímetro, porque además de que es necesario, es económico y es fácil de usar. Recuerde que si su porcentaje de oxigenación es menor al 90% y el aparatito está bien colocado, entonces es un indicativo que hay un problema. Y lo mejor es que lo evalúe su médico o se vaya inmediatamente a urgencias. O si tiene oxígeno en casa, pues administrarlo bajo la supervisión de su médico, obviamente. Recordando nuevamente, el pulsioxímetro, estimados amigos y amigas, no es para detectar el COVID. Muy bien, entonces vamos ahora a lo que ustedes están esperando. ¿Cómo vamos a usarlo? Primeramente, debemos tener las manos limpias, no debemos tener las uñas muy largas porque eso va a impedir que el dedo pueda penetrar correctamente. No debemos tener esmalte en las uñas, o sea, pintadas, no debemos tener uñas postizas porque las lecturas no van a ser reales, ¿ya? Y si tenemos las uñas largas, pues no dejarán que se introduzca el dedo de forma correcta. Las manos no deben estar frías porque el aparato no va a detectar el dedo. Hay que calentar las manos frotándolas suavemente. Vamos a colocar nuestro dedo con la uña hacia arriba. Y como decíamos, si ustedes ven acá, en ese láser lo tenemos que tapar con el pulpejo de nuestro dedo y ahí ya nos va a dar la lectura normal. Podemos utilizar cualquiera de nuestros dedos, eso no es problema. Se usa el dedo índice porque es el más fácil, ¿no? Siempre que nosotros lo vamos a utilizar, debemos estar en silencio y de preferencia con la mano en reposo mientras nos está midiendo la saturación de oxígeno. Es recomendable estar como mínimo un minuto, no más de un minuto, pero con un minuto ya nos da una lectura confiable. Para tener datos reales siempre es correcto cuando la persona tiene problemas respiratorios o alguna patología de cualquiera de las vías pulmonares, pues medírselo varias veces al día. Recordemos que una lectura que nosotros obtenemos es solamente para ese preciso momento. Ya 5, 10, 15 minutos después ya no vale, mucho menos de un día para otro. Bien, cuando la circulación es baja, tampoco vamos a tener una lectura confiable porque debe haber suficiente sangre pasando por nuestro dedo, ya lo hemos hablado. La luz ambiental, el láser no detectará la hemoglobina si hay exceso de luz. Bueno, acá en nuestro caso, pues por la grabación tenemos luces por todos lados, pero aún así está funcionando muy bien. Es la calidad del aparatito y como decíamos, no es muy caro. Ahora, muy bien, si yo me siento mal, aunque la saturación de oxígeno sea correcta, yo voy a ir inmediatamente a buscar a mi médico. De preferencia, decíamos, su mano debe estar en una superficie plana y esperar no menos de un minuto. Eso es, estimados amigos y amigas, la forma correcta de usar este aparatito y créanme, puede salvarnos una vida, ¿ya? Sobre todo en esta situación de pandemia que estamos pasando. Así es de que, estimados amigos y amigas, esperamos que este video sea de su agrado, sirva para ustedes y si es así, por favor, no duden en darle like aquí abajito, compartan nuestro video porque esto es importante, estimados amigos y amigas. Hace unos días hice en nuestras redes sociales un videito corto de un minuto y la gente pues empezó a escribirnos y a decirnos que querían más información y decidimos hacer este video explicando un poco más el uso de este aparatito y no solo el uso, sino que saber leerlo.
Así es de que les saludó el doctor Carlos Galvez. Un saludo, amigos y amigas. Suscríbanse a nuestro canal. Cada vez que subamos videos, ustedes se van a enterar de ello.